Qué placer recibirlos, Cele, Mauro, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Muy buena mañana, buen día. ¿Cómo Buen vas? día. Lindo viernes. ¿Todo bien? Está bien, la perspectiva del frío que viene. Habrá que ambientarse, ya llega el invierno. Ya Está llega muy el bien. invierno. ¿Pueden creer que acabo ¿Qué? de observar y me la han pasado declaración jurada Manuel Adorni 2023? ¿Quieren un capítulo A ver, adicional? por favor. ¿Saben que en el 2023, en su declaración jurada 2023, Adorni dice que tenía activos en Bitcoin? Supuestamente adquiridos, ¿cuándo? Porque él dijo que había comprado y que había vendido y eso justificaba el incremento patrimonial. Exacto. Del 50% el incremento, además. Sí, correcto. Un poco más, de 200.000 a más de 500.000 dólares. Bueno, Adorni dijo que lo había hecho entre 2013 y 2018, ¿correcto? Que había salido en un momento de pico Exacto. de precio que después ese año se depreció más del 70%. Bueno, no, acá dice que lo había adquirido ¿cuándo? En 2021. O sea, en 2023 presentó una declaración jurada que ya está en manos del juez, donde dice que tenía Bitcoin en 2021. Comprado en 2021. Ah, que compró Que compré- Bitcoin en 2021. Ok, ya entendí. Pero esta declaración jurada es la que presentó una No, esta rectificación es la ahora del también. 2000. No, no es 2023. 2023. Antes, Pero él no había presentado unas rectificaciones de sus declaraciones Sí, juradas del anteriores. 2024. Ok. Y también las del 2020. Pero en 2023 él declaró algo que contradice su propia declaración del miércoles por la noche, donde sí. él sostenía que... Pero además lo curioso es que él en 2022, como escuchábamos hace un rato, dijo que no le gustaba mucho el Bitcoin y que no iba a entrar y que lo iba a probar, iba Bueno, a comprar solo cuando demostrasen que él era de otro tipo de acciones. Pero en 2022 estaba hablando de algo que él sí ya tenía. Que era Bitcoin del 2021. Según su declaración jurada. Pero se puede rastrear el Bitcoin como un cheque, no, un se puede ingreso. rastrear la operación, no está nomenclada. Ah, o sea, ok. yo hago la Claro. operación y nadie sabe que la hice yo. La podés haber hecho vos, él o Ah. cualquiera. Eso es la famosa clave que se necesita, ¿no? No, eso es porque justamente como es descentralizado, no tiene nombre la transferencia, tiene número. Si vos no tenés las claves, podés entrar a la cuenta y ver qué operación Claro. tuvo esa cuenta, pero no sabés de quién es ni quién la hizo. Claro. O sea, él podría poner cualquier cuenta Podría. como si hubiese Sí, sido podría suya. usar tu cuenta que vos hiciste esas Exacto, operaciones en claro. ese año. Eso se puede hacer. Pero nadie sabe de quién De es. quién es. Y no tenés forma de averiguar. Bien. Pero ustedes están entendiendo lo que yo estoy contando, Sí, ¿no es sí, cierto? sí. En la declaración jurada de 2023, el tipo dice que había comprado Bitcoin en 2021. En 2021. Pero el público dijo este miércoles, que él compró en 2013 y vendió en 2018 y así tenía un activo diferencial. Tranquilo, te va a subir la presión. Y en 2022 dijo que no había hecho compras de Bitcoin Pero públicamente. estoy mirando el precio del Bitcoin, dijiste 2021. A ver Sí. cuánto estaba en 2021. Vamos a buscar hace 5 años. Me imagino a Adorni mirando diciendo, ay, no lo busquen. No, bueno, no te creas que nos está mirando a nosotros. Pero en 2021 el Bitcoin estaba promedio entre $33.000. Esto es en enero, llegó a subir a 58.000, casi $59.000. O sea, hizo un upgrade Bueno. ahí. ¿Cuánto tiempo lo tuvo? Lo vendió hasta en el 2021. No No sabemos. dice. Está en la declaración jurada del 2023, son 3.000 y pico, no sé cuánto. Bueno, ayer Ay, Dios mío. quiero compartir algo con ustedes, porque ayer, entre otras cuestiones, ¿puedo compartir algo con ustedes? Sí, claro. Adelante. Hablando de esto, para cerrar el capítulo y salir rápido, un tema donde la oposición le está pidiendo la renuncia, un paso al costado, algunos piden por la interpelación, otros por moción de censura, no Es descartan que, nada en el sí. Senado. Villarroel dice que venga en junio, él dijo voy a ir en julio. En cualquiera de los casos, ayer en la pantalla de La Nación, con quien les habla, estuvo Gustavo Nigoyan. Gustavo Nigoyan es un especialista en prevención de fraudes, experto en criptoactivos, trabaja mucho en el mundo corporativo. Y una pregunta muy interesante fue, bueno, eventualmente, ¿cómo es el perfil de las personas que cometen fraudes? Con las que él termina lidiando y demás. ¿Quieren escuchar la respuesta ver. que me dio ayer en La Nación? Esta. Yo te voy a decir cuál es el perfil de una persona que comete fraude. Y esto es un estudio que hizo una persona en los años 50, un estadounidense, Donald Crisis se llama el triángulo del fraude. Ustedes pueden sacar muchas conclusiones para eso. Se da cuando convergen tres cosas. Una es necesidad, que la necesidad puede ser una necesidad genuina, ¿sí? O una necesidad, un vicio, por ejemplo, ¿no? Que necesito cubrir algo con plata. La otra es la oportunidad, que es la falta de controles, o la posibilidad de que uno evite los controles. Y otra es la racionalización. ¿Qué significa? Yo me autojustifico que lo que estoy diciendo
estoy haciendo está bien. ¿Por qué? Porque el otro gana el doble que yo y trabaja lo mismo, no puede ser, y pongo las cosas y las acomodo. Bueno, ahí ustedes sacan sus conclusiones. En mi experiencia de muchas investigaciones de fraude, este triángulo es infalible, de cuello blanco, ¿no? De operaciones como las que estamos eventualmente. Sí, por supuesto, de empresa, de oficina, de empresa, de gobierno. Estamos hablando de Gustavo Nigociaín, especialista en evitar fraudes. Bueno, tema Adorni, ¿alguna impresión adicional de ustedes? Yo creo que la sensación que está instalada socialmente es esto de que nos sentimos medio estúpidos al escuchar justificaciones que no son del todo claras, donde hay tantas contradicciones, con cosas que circulan en las redes, con dichos de él públicamente en distintas Adorni está peleándose entrevistas. con él mismo, efectivamente. Exactamente. En distintas entrevistas, esta poca claridad, esto de que justo fueron bitcoins y justo no se puede rastrear si la cuenta es a tu nombre o si puedes usar la cuenta de un tercero para justificar un movimiento, que hayan pasado tantos días desde que saltó todo el tema Adorni y se abrió esta causa por presunto enriquecimiento ilícito hasta que él presenta la declaración jurada, siendo que en las causas de enriquecimiento ilícito no es la justicia que tiene que demostrar tu culpabilidad o inocencia, sino que vos, la persona juzgada, tiene que demostrar que es inocente. O sea, cambia la carga de prueba. Entonces, con todos esos condimentos... Sí, eso te diría que es polémico porque eso es un delito que te tienen que probar el enriquecimiento ilícito. No te invierte la carga de la prueba, porque te tienen que probar que vos tuviste un ingreso, pero y es vos muy sos, difícil muchas veces incluso sí, probar pero vos eso, en esas causas vos sos inocente, en todas las causas vos sos inocente hasta que se muestre lo contrario. En el enriquecimiento ilícito vos tenés que demostrar tu inocencia. En realidad es porque es funcionario público. Claro. Eso es. Está no bien. es porque no es que un ciudadano común es como dice Paulino. Un funcionario público tiene que defenderse. Porque tiene que dar explicaciones. Bueno, por supuesto, porque además es un culto de toda la honestidad, ¿no es cierto? Incluso, digo, a mí me pareció cuando dice que él hizo lo que hacen todos los argentinos, o tener ahorros en negro. Sí. Digo, El es un 99% funcionario público. de Que, los digo, argentinos. hay una realidad de que los argentinos hay una costumbre, por una cuestión de historia política, una cuestión de historia económica, una cuestión de experiencia personal incluso, de que sea así, pero es funcionario público. No, igual ahí hay un punto que está bien lo que decís. Todos en algún momento tuvimos que ahorrar en negro por las circunstancias políticas, económicas de la Argentina. Ahora, nadie tiene la totalidad de sus ahorros en negro. ¿Por qué? No. Porque no los puedes usar. Hasta Claro. ahora cambió la ley, pero hasta ahora, si vos tenías 200.000 dólares y querías comprar un departamento, no los ibas a poder usar. Entonces siempre te sentías Una atraído por un partecita. blanqueo. Claro. Y además Adorni se inmiscuye en la ley de inocencia fiscal para que le sirva de tapón fiscal, Sí. lo cual no correspondería, pero ponele, porque además el problema es que el titular de AFIP, Vázquez, también. Sí, ¿Y terrible. quién tiene que...? Ayer pedía a alguien de Federici, que es el ex titular de la Unidad de Información Financiera bajo la gestión del presidente Macri, que el Arca no acepte a Adorni, porque tiene una razón de ser. Vos estás haciendo una omisión maliciosa, estás confesando que fuiste un evasor, que vas a corregir las cosas, y en ese contexto te acoges a un beneficio eventual para que te signifique de tapón fiscal para que no te investiguen hacia atrás. Cuando estás reconociendo que hacia atrás tenías un montón de Tal plata que cual. no había declarado, medio palo verde, que le privó todos esos recursos de tener al Estado la seguridad, la justicia, la educación, la salud o el pago de los salarios al día, porque justamente vos no tributaste. Imagínate, Sí. todos hacemos lo mismo, no pueden pagar salarios, ¿está? Tal cual. Bien, ok. Aparte, evasor de su propio gobierno. Bueno, efectivamente, porque al no declararlo en 2023 no terminó tributando por el Claro. patrimonio real que tenía. Ajá. Tal Sus cual. impuestos pagados en los 2 primeros años de gobierno, mientras todos hacíamos un esfuerzo descomunal y el Claro. equilibrio fiscal era intocable y por lo tanto las restricciones que existían implicaban recortes en áreas muy sensibles como discapacidad, Garrahan, universidades y todo lo que hemos contado, o la inversión pública llevada a cero. Que no es inocua, que genera un pasivo, que termina destruyendo un activo que implica todo el complejo de obras de infraestructura en un país tan vasto territorialmente como la Argentina. Ahora, de vuelta, que no me parece un tema menor. La AFIP no le va a decir nada, porque el uno de la AFIP está sospechado de tener patrimonio por más de $2 millones sin declarar en el exterior con departamentos en los Estados Unidos.
Está Y todo a los roto blanqueos, este país. a los blanqueos no entran los funcionarios públicos. Muchos pidieron, Claro. Lustó y otros, que tampoco puedan entrar a esta Claro. ley, acogerse a esta ley de inocencia fiscal. Sin embargo, se los habilitó. Y ahora el gobierno está pensando, porque el gobierno tuvo un discurso de decir, miren, todos tienen algunos ahorritas, con lo cual no vamos a mirar a los que van y llevan al banco menos de 100 millones de pesos, a partir de lo cual se considera evasión simple. Entonces vos llevas 60.000 dólares, nadie te pregunta, estás inscrito en una declaración jurada simplificada, se supone que tenés todo en regla, perfecto. Muy bien. Era para la idea de que alguno tenía algún dinero, un canuto, lo que sea. Ahora está pidiendo en la modificación que entren los grandes contribuyentes. La pregunta es, el gran contribuyente, aún en cepo, se las rebuscaba para obtener dólares, contado con liquidación, dólar MEP. Tal cual. Tenía recursos. ¿Por qué quieren poner a los grandes contribuyentes? Porque no le está dando buen resultado y no están llegando los dólares que querían. Ok, está perfecto. Pero entonces ya no es para el que compró porque el cepo imposibilitaba que ahorrara y entonces no quería devaluar su moneda y compraba el dólar en el billete en la cueva. Y además, eso va a ser un tapón fiscal también para las grandes empresas. Tal cual. O para los grandes contribuyentes, en no lo realidad pensemos. Para las empresas no. Para las grandes, No. para los grandes contribuyentes, Claro. los empresarios Exacto. de empresas que probablemente estén fundidas y ellos sean millonarios. Ahora, pará. En algún caso. Yo tengo un contrapunto, si me permitís, en este punto. Sí, Si claro. vos nunca dejás que el dinero entre, nunca va a tributar impuestos. O sea, una vez que pasa ese umbral, el dinero después tributa. ¿Entendés? No es- Obvio. no tributa cuando entra, pero después tributa. Pero Quiere cobrale. decir que está Por- bien. Pero cobrale por el atrás. Pero es que si vos le cobras por el atrás, no entra. Entonces vos necesitas que entre. Después le vas a cobrar impuestos en la historia. Bueno. Pero es como el blanqueo. O sea, finalmente el que blanquea gratis. Si querés en esta última, No. esta vez blanqueamos gratis. La primera vez en la historia. Bueno, no importa, pero blanqueas gratis. ¿A cambio de qué? De que después el que blanqueó paga. Correcto. Eso está todo muy bien, Juli. Estamos Entonces- diciendo lo mismo, Para. No, lo digo porque si no parece que le perdonas la vida a una persona que evadió por siempre. Y no, esto es para que haya más recaudación y que con ese dinero también haya una economía más grande. Sí, pero pará. Porque ahí yo tengo salvedades. Cuando vos decís, eso está muy bien. Pero siempre y cuando le cobres una multa por el pasado. Porque Si le siempre. cobras una multa, no le invitas a que entre. Pero ¿y si con Macri entraron 100.000 millones de dólares y le cobrabas Pero, entre el 5 no. y el 15% dependiendo? Hay un error de concepto ahí. ¿Por qué? Macri tuvo un régimen de Sí. transparencia fiscal y de blanqueo que fue mucho más exitoso que el de este gobierno, pero en efectivo no entró nada. Eran todos patrimonios, o sea, eran todos bienes. Entonces los empresarios fueron los Está que bien, blanquearon. Pero sobre esos bienes pagaron el 5% mínimo, Perfecto. 10 o el 15. Está bien, pero bueno, eso- pero con el gobierno de Milei hasta 100.000 dólares pagaste cero. Pero el dinero en efectivo no lo podés captar y ahora sí entró. Con Macri no entró. Pero, perdón, entró dinero en efectivo, pero también entró otro dinero. También hubo Pero blanqueo princi- de propiedades y Estamos demás. de acuerdo, pero, Bueno, pero es el dinero que entró o el patrimonio que entró por bienes, sí están colocados en instrumentos financieros que no pueden tocar. está bien. Pero el que entró al blanqueo, por ejemplo, no tiene la obligación de pagar bienes personales los próximos 5 años. Sí. Es un beneficio. Hacia adelante vos le estás diciendo a alguien que no tiene que hacer la declaración de bienes personales. Le estás dando un beneficio hacia adelante también, no solo hacia atrás. Estás dando un beneficio sino hacia hacia adelante, adelante. porque lo estás cubriendo de la ley para que no venga otro gobierno y lo Bueno, castigue está bien. con un impuesto a la riqueza. Está bien. Esto ya pasó. Sí, pero además le estás dando otro beneficio adicional. Cuando tenga que presentar la declaración después de 5 años, le cobras una alícuota reducida. Hasta el 2038. O sea, un tipo que entró en 2024 tiene 14 años de 5 sin pagar nada y los otros 10 va a pagar con alícuota reducida. Y sobre lo que te evadió antes, le dijiste no me pagues nada, también vos traes el dólar, a partir de ahora ponelo. Pero nosotros, ¿qué necesitamos como sociedad? ¿Que crezca la economía o estar vigilando quién evadió? Porque para eso estamos todos en la misma historia. O sea, la gente que hizo algo de capital, algo evadió. Es como decíamos recién. Por condiciones que se fueron dando en la macroeconomía argentina durante siglos. Si como buen contribuyente vos me compensás en algo, yo te tomo todo lo que estás diciendo, pero compensame en algo si no me siento un Bueno, yo te pedazo lo de- tomo. de Paulino, tonto. yo no evadí nunca Sí. en mi Y vida. O porque, sea, no ¿sabes qué? compro ni Mientras dólares. el que evadió, compró casas, la vivió, viajó al exterior, le dio a sus hijos una mejor calidad de vida, vivió la vida loca, privó a muchos de servicios, y yo pagué los impuestos. No Es que la tuve mayoría de la vida. nosotros pagamos, los que Entonces, estamos acá, seguramente todos pagamos. El punto es que si nosotros queremos una mejora sustancial, el que tiene mucho y lo pudo evadir, no lo va a usar. Entonces yo prefiero que ese dinero entre al sistema y que después pague para darnos hoy una oportunidad para lo que viene. Pero yo también, Juli, pero lo que estoy solo Pero marcando queda es como una sensación cobrame de un impuesto hacia injusticia. atrás. Claramente. Hacia el Pero la que- injusticia, entonces tenemos que ir para atrás y decir, es injusto que haya habido corralito, es injusto que haya habido especificación asimétrica, es injusto que hayan puesto impuesto a la riqueza para algunas personas que tenían alto patrimonio y tuvieron que vender propiedades para pagar ese impuesto y se fueron judicializando al punto que la Corte les dio la razón.
O sea, también eso es injusto. Entonces, hay que tener en cuenta el track record de la Argentina para también entender el presente. Yo lo veo de esa manera, no digo que yo tenga razón, digo, yo creo que esto es de esta manera por esta razón. Y además el gobierno lo explica muy bien en ese contexto. Pero esto no es el gobierno, esto pasó por el Congreso. No. Esto pasó por el Congreso. Bueno, por eso, y en el Congreso hubo personas que pensaron que había que hacer estas modificaciones y no se llevaron. Pero la a práctica. mayoría votó y fue antes de que tuvieran una minoría ampliada, si querés. La mayoría de los legisladores votó a favor. Sí, claro, por eso ya es ley, no hay duda de eso. Claro, esto no es el gobierno, es la decisión de los políticos. Para mí es así. O sea, no lo decidió Javier Milei a dedo. Esto lo puso a discusión y muchos candidatos a ser, si querés, representantes, porque para mí ni siquiera son representantes de la oposición, pero muchos opositores al gobierno, incluso alineados con miradas distintas, aprobaron estas medidas. Entonces, me parece que es una decisión política que nos puede gustar Pero o no, nadie es ley. dice lo contrario, y es ley, y lo que estamos es observando aspectos de la ley. Hay un debate jurídico sobre si por ser ley es justa. La ley no necesariamente se ajusta, puede existir ley. Hay leyes en Arabia Saudita donde se establece, qué sé yo, la ley de la pena de muerte, o si robas algo te cortan el dedo, no sé. Legalidad no es legitimidad. No, nunca. No, o no siempre. No mejor necesariamente. dicho. Eso, correcto. Entonces, ahora, esa es una discusión ya saldada. Dicho esto, a Sí. lo que voy es, hacia adelante está muy bien. Lo que digo es que Adorni en este contexto, con la confesión de la evasión, que puede resultar eventualmente en una omisión maliciosa en términos jurídicos, se va a acoger a un régimen que va a implicar que sea un tapón fiscal hacia atrás, en todas sus inconsistencias jurídicas. Pero a cualquier persona que vos le preguntás dentro del sistema tributario te va a decir que esta es una buena herramienta que en este caso está siendo ensuciada por un caso que podría ser un caso de corrupción. Correcto. Entonces vos le quitas la herramienta a la sociedad que es buena y de golpe por Yo una te la situación tomo. particular. Eso es lo que yo digo. Yo Correcto. te Por eso tomo el caso de Arca- Adorni, para mí es una excepción. Por eso Arca podría decir, mira, este caso no. Claro, bueno, sí. Claro. Yo ahí no tengo ninguna objeción, sacalo. Pero me parece que la herramienta en sí para la sociedad sirve. ¿Por qué? Porque si no, nunca vas a lograr que la sociedad saque de la caja de seguridad los dólares y los ponga en el sistema. Claro, ¿es lo mejor? No. Pero es es lo que algo necesitas. y es lo que necesitas hoy. Que Y entre. no pensemos en nosotros, pensá en las generaciones que vienen, En la- que no van a tener oportunidad. Siempre las leyes son lo posible, que es enemigo de lo perfecto es enemigo de lo posible. Las leyes son posibles, son fruto de las negociaciones, como decía Juli, puede mejor, peor. Nada, yo creo que efectivamente hay una sensación creciente en la sociedad de que el que las hace no las paga. Este es el tema. Puede ser. Y acá un axioma del gobierno era el que las hace las paga. Y por caso fue implacable Yo con creo que lo que pasa mucho con muchos aspectos y le dio mucho cobijo. El orden público, la idea de que no se puede acampar en el 9 de julio, no se puede cortar sistemáticamente una calle, nadie puede hacer cualquier cosa o lo que le plazca, hay que respetar el derecho de un tercero. Todo eso jugaba a favor de el que las hace las paga. ¿No es cierto? Esta es la primera vez donde el gobierno tiene un caso que no puede explicar y que lo está sosteniendo y se aferra y está arrastrando el gobierno. Y la demostración cabal de la sociedad es, quiere decir entonces que no es necesariamente el que las hace las paga. Depende quién las paga. Y ahí ya empezamos en otro papel. Y jugamos otro partido. Es que ahí es donde entra todo en conflicto, porque el ciudadano común, si no paga los impuestos, se siente perseguido. Entonces lo que siente el ciudadano común es por qué el que tiene más poder adquisitivo puede evadir impuestos y no se siente perseguido como me siento yo. Y No, de repente... sí se siente perseguido, por eso lo oculta. Bueno, sí, está bien, lo oculta, pero el ciudadano común no lo puede ni siquiera ocultar. ¿Se entiende lo ¿Cómo que, no? lo que quiero Sí, decir? lo que estamos hablando es que hay casi un PBI entero fuera del sistema. Lo estás ocultando. Eso es lo que está buscando la ley. Y lo que pasa con Adorni ahora, Adorni evadió, lo reconoció, fue una confesión. Tiene que pagar. No es que no tiene que pagar multa y parte de su capital va a ir al arca, porque evadió y eso está multado. Al margen de lo que decía la justicia en función del delito que cometió y si es culpable de enriquecimiento ilícito, que es otra cosa. Pero Adorni no se sale con la suya, o sea, va a pagar, porque está reconociendo que tenía dinero en negro y no pagó los impuestos. Entonces, por eso digo, hay que separar las cosas. Una cosa es el caso Adorni, que para mí es una excepción a la norma, y otra cosa es la norma. Y los ciudadanos comunes tenemos que entender que la norma nos da un beneficio por el contexto. Esto en otro país sería inadmisible. ¿Pero por qué? Porque en otro país no tuvieron los problemas que tuvo Argentina durante 50, 60 años. Hay un artículo en la ley de blanqueo
que establecía que nadie que se acogiese al blanqueo de capitales podía tener un nuevo beneficio en los próximos años. Sin embargo, nadie está excluido de entrar a inocencia fiscal, y para muchos es un nuevo beneficio. O sea, estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Por ejemplo. Pero Adorni no se adhirió a este régimen. No, en este caso no estoy hablando de Adorni, estoy hablando de muchos otros. Y ahora el gobierno quiere imponer incluso a los grandes contribuyentes, de vuelta. A los que ya les dio la posibilidad de un blanqueo. Y dijo que no le iba a dar una nueva posibilidad de un régimen excepcional, justamente para tentarlos para que entren en ese blanqueo. Porque si vos tenés una opción mañana, decís, espero, junto más, o tal vez más beneficioso, porque todos los blanqueos son cada vez más beneficiosos. Yo creo que porque es la necesidad que filosófico. tiene cara de hereje, que es lo que lleva a Caputo a decir, vengan, traigan los dólares, no vamos a preguntar. Caputo dijo algo, si ustedes van y en los bancos le empiezan a dar vuelta con los papeles, vayan al Banco Nación que no les va a pedir nada. Exacto. Sí. Bueno, Porque más hay claro, una ley que echarle los agua. respalda, porque hay una Claro. ley que los respalda. Y los bancos no aceptan los depósitos en efectivo por compliance, y eso también lo sabemos. Ahora, es filosófico. Yo estoy de acuerdo por el interés máximo, mayoritario, que es que en el futuro ese capital sea tributable, pero además sea parte de la economía real. Si seguimos persiguiendo a la gente que evadió por distintas razones, debe haber gente mala, como decís vos, que evadió a pesar de que podría haber pagado, y gente que no le quedó opción. Entonces, ¿qué hacemos con eso? O sea, nos quedamos en la misma situación. Mientras tanto, Argentina sigue No, viviendo con una parte del pará. patrimonio blanco y la De otra vuelta, estoy con vos, hay que hacerlo. Pero cobrando un costo para el que entra, bajo, pero cobrarlo como si todos los blanqueos, inclusive el de Milei, arriba de $100.000, y efectivamente dando un beneficio que pagó toda la vida. Está bien, Paulino, Pues ese pero beneficio lo tenés que dar porque si no es una pero situación Mauricio donde... Macri lo intentó y no entró un solo dólar en efectivo. Entraron muy pocos dólares en No, no, pero efectivo. entraron dólares en efectivo. Pero y fue muy un blanqueo poco. de Este fue 100.000 por algo millones. fue récord. Porque Pero pará, pero $100.000, que después pagaron impuestos por esos $100.000. Los contribuyentes que blanquearon todo el resto del tiempo, hasta acá, hasta correcto. hoy. Y bueno, esto va a ser así en el futuro, no ahora. Pero vos tenés que cambiar las reglas para poder invitar a la gente que queda afuera. Si no, no lo lográs. Es cierto que a ningún gobierno se le niega ni un blanqueo, ni una moratoria, ¿no? Ningún gobierno. Todos tuvieron blanqueo, todos tuvieron moratoria. Cristina tuvo blanqueo abierto hasta el fin de su mandato. Sí. Pasa que, claro, era el kirchnerismo. No, ¿no? pero Era- ¿quién iba a poner blanquear en dólares? ese contexto? Exacto. A eso Exacto, voy. Claro. correcto. ¿Está bien? Pero también tuvo un blanqueo abierto. ¿Sí? Qué sé yo creo que habla de los argentinos. A mí la preocupación es, a mi gusto, insisto, esta sensación de que todo vale, que empezó a calar hondo porque era un contrato social también constitutivo del presidente. Que no es solo la economía, que no era solo el orden público en la alianza con Bullrich. Era también ir contra la casta, que ha sido un poco el leitmotiv del emergente llamado Javier Milei, que era el distinto que iba a ir contra todo lo que implicaba la casta. Y al final del camino estamos viendo y empezando a contar de criptolibra para acá, 14 de febrero del año pasado, múltiples escándalos vinculados a lo que la casta habitualmente hacía. ¿Por qué creen que Punto. Milei lo sigue defendiendo y sosteniendo a Adorni? Hay que preguntarle a Milei. Esa es una respuesta que solo el presidente da. Que podría haber otros en la misma situación y el Adorni es un catalizador de cualquier tipo de observación sobre Una malla de eso. contención para que vayan contra otros, decís. Ujú. ¿Qué puede ser? No sé. No sé. Yo creo que al presidente le haría un favor que saque a Adorni. La tapa de Clarín hoy era la tapa de el diario imaginario que jamás Milei hubiera cuestionado o criticado, así como cuestiona muchas veces, qué sé yo. La tapa, el título central, baja más la inflación, bajó más la inflación y el riesgo país ya es el menor en 8 años. Las empresas argentinas en Wall Street ganaron hasta 14%. Es el título ideal. La Es tapa una buena soñada. noticia. Sí. ¿Está bien o no? Acá no va a poder decir Clarín no sé cuántas cosas. Esto para el presidente es periodismo, muy bien, el periodismo, sí. No lo puedo capitalizar. Es una pena, porque hay un montón de cosas que están funcionando. Pueden gustar más, menos. Hay una hoja de ruta del gobierno que es implacable. Desregulación, apertura comercial, orden macroeconómico, equilibrio fiscal, equilibrios gemelos, o superávit gemelos, fiscal y comercial. Después discutimos la calidad, efectivamente, pero todo es discutible. Sí, claro. Pero hay una hoja de ruta concluyente, de un modelo, de una idea, que además muchos sectores acompañaron, que está anclado en el clima de época en el que entró la Argentina, que no tiene que ver con el espejo retrovisor. Cualquier cosa que parezca kirchnerismo
se diluye en el mismo momento en el que emerge. Porque hay algo que la sociedad no va a hacer, que es volver al pasado. Ya no mira por el espejo retrovisor, está mirando por el parabrisas. El problema es si se te astilló el parabrisas y por lo tanto te empezaste a nublar. Claro, tenés un auto que no tenés otro auto para reemplazarlo. Hoy, Claro. Claro. ahora hay que ver qué pasa en un año si es que el gobierno no corrige esta inercia. Entró en ese discurrir el gobierno. Y el problema es que el presidente se quitó los intermediarios. Es él el que dice ser Adorni. Ya no es Adorni que dice que soy una prolongación del presidente. Con todas estas ratificaciones, Adorni pasa a ser el presidente. ¿Vos creés que si la justicia lo cita a declarar y lo procesa, lo sigue manteniendo en el cargo? Entiendo que no, Yo creo que no. pero no tengo claro que la justicia lo cite indagatoria. No deja de ser el juez Lijo. Y por otra parte, si lo hace, es porque probablemente pensemos que hubo un acuerdo de la política para decir, mirá, démosle un argumento, al presidente ya no puede quedar rehén de, por lo tanto, justamente esa decisión es la... Ahora, la pregunta es, ¿qué va a decir el gobierno? Porque mirá si Milei dice, no, todo esto es una persecución judicial y ya se pone al lado de Cristina. Empieza a hablar de los Claro. FARC. ¿Del hijo diría eso, decís vos? A quien propuso para Claro, la por Corte eso. y nombró y firmó un decreto proponiendo... Acá habría otra cosa. Imagínense, Cristina gobierna. Un juez que promovió a Cristina, que firmó un decreto, que lo quiso poner por un decreto en la Corte hace 16 meses, tiene que juzgar a su jefe de gabinete. Y por alguna razón lo sobresee. ¿Qué diríamos? Un escándalo. Bueno, por alguna razón, en medio de todo esto, lo llama indagatorio y lo procesa. Le resolvió el problema. Claro. Nada va a ser verosímil, ¿se dan cuenta? Y ese es el problema Ese es el cuando gran vos problema. no tenés... Yo creo que en la Argentina tenemos democracia, no tenemos república. Cuando construyamos la república, el equilibrio de poderes y la independencia indispensable para que la institucionalidad funcione independientemente de las personas, seremos todo lo que en Independientemente de la- perspectiva somos. Independientemente de la mayoría. Claro. Correcto. O sea, Que son democracia. circunstanciales. Ujú. Y que en la alternativa y en la alternancia se construye mejor el sistema. Ujú. Lo muestra la ciencia política, Ujú. la teoría. Es Uruguay, es Chile, es qué sé yo, Brasil, con todos sus defectos, Estados Unidos. Demócratas, republicanos, van, vienen. La Argentina son personas que garantizan. ¿Qué te dice el inversor hoy? Tenemos que ver si Milei es reelecto o no. No te está diciendo si el sistema funciona o no. Te está diciendo si es reelecto o no, porque la hoja de ruta es la que yo comparto. ¿Entendés? Ujú. O te decían, se va Cristina, fin, no puede ser reelecta 2015. ¿Se acuerdan? Sí. La economía creció y creció fuerte. ¿Por qué? Porque todos se anticipaban y compraban activos en marzo, abril, mayo. Porque venga quien venga, un Scioli, que era el candidato del oficialismo, iba a ser distinto. ¿Se acuerdan? Sí. Mario Blecher decía, vamos a sacar el cepo. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno. Entonces, hay otros lugares en donde las instituciones son las que dan las garantías y la certeza. Argentina está débil, está débil. Sí. Y todo esto que estamos haciendo permanentemente la debilitan aún más. No, y aparte, si no estuviera débil, cada vez que tenés elecciones no tendremos la volatilidad que tenemos. Eso te muestra la debilidad. Y aparte hay un tema. Si vos mentís en la función pública, mentir, la mentira explícita, ¿qué implica? Un punto de no retorno, ¿o me equivoco? No, tenés razón. Si lo hizo una vez, ¿por qué no lo va a hacer dos? No, sí. Correcto. La primer ministra de Nueva Zelanda eso es que es mintió necesario que pase algo, en una claro. pavada y se fue. Ella misma dijo renuncio. Primer ministro de Nueva Zelanda, 40 y pico de años, una muy Ujú. joven. Sí, una chica muy joven. ¿Te acordás? Sí. Por mentir, dijo, me voy. Renunció. La primer ministro. No, está perfecto. Si yo trabajara Por eso. en comunicación en Presidencia de la Nación, haría un eslogan que sería: Milei, Ojo lo que vas a Sí, decir. sí, te está grabando, ¿eh? Milei fue el cambio. La plata grande la llevó Adorni. No es malo. No podés ser tan duro. ¿Sabés qué es lo peor de todo eso? Es que la mayoría dice, al final del camino fue medio palo verde. Estamos acostumbrados a ver millones, 7, No, 10, es una 20. locura. pero Daniel eso Muñoz es- tenía 70 millones de dólares en los Estados Unidos. Sí. Insaurralde no sé cuánto en términos, ¿te acordás? El bandido. Porque Todos- siempre tendemos a hacer ese tipo de comparaciones y lo que está mal y punto. No, pero estoy de acuerdo, Y pero sin pará. ningún- Pero lo Cuando miramos, normalizamos. Claro, cuando miramos lo de Nueva normalizamos Zelanda eso. es dale, por eso va a No, renunciar. ¿te acordás que Nosotros. hubo otro Claro, país? nosotros decimos por eso va a Creo que renunciar. dale. Suecia, en Suecia o en Alemania, la mujer de un primer ministro, no me acuerdo en qué país, usó la tarjeta del gobierno, o sea, como si fuera la tarjeta corporativa y tuvo que renunciar. Perdón, en la serie Borgen, que recomiendo, danesa, del Sí. 2010, efectivamente se fue un planteo Es con así, primer ministro. pero eso está copiado de la realidad. Es terrible. Tremendo. O sea, ni siquiera robó, usó la tarjeta. Usó Que la claramente tarjeta le para van a un pagar. gasto de algo público
¿no es cierto? Sí. Pero que era privado Sí. y lo eyectó. Es espectacular. Ojalá fuéramos así. El tema, claro, tiene que ver más con una cuestión social y idiosincrática de Exacto. la sociedad, que es muy Idiosincrática, difícil totalmente. cambiar. Por eso Muy yo difícil. vuelvo con lo que discutíamos antes de la norma. Está bien, yo entiendo el punto de Paulino. Ahora, con esta idiosincrasia, ¿cómo convences a la gente que evadió durante años por temor a la expropiación? Es que no por esta por... idiosincrasia es que necesitas los blanqueos. Con otra idiosincrasia. No los necesitas no porque lo no necesitas nada que blanquear. Exacto. A mí me robaron la tarjeta de crédito y no hice la denuncia porque el tipo gasta menos que yo. Me parecía... Era para descomprimir, ¿no es cierto? Pauli, ¿qué pasa? No, Es que llegó un mensaje. Tiene más información. Ay, Tengo este información mensaje. a esta A ver. hora A ver. de la mañana. La ¿No la podés carita, compartir puso o- una carita, me dio No, miedo. no. ¿Qué pasó? Es confidencial. ¿Salgo de las flores? No. Vos es que creció la idea de que la política le va a resolver al presidente el problema. ¿Cómo sería ¿En qué eso? sentido? Claro. Que está llegando información con alta preocupación. Está Bullrich en el Senado, por otra parte. Sí. Senado que además preside la vicepresidente, Ujú, Villarroel, de que va a ser muy difícil sostener a Adorni de una moción de censura o un impeachment. O un pedido de interpelación. Ok. Y en consecuencia, entonces, dicen, bueno, para, ya pasa a mayores. ¿Qué podría decir el presidente? Me lo saca la política, la casta, todos los que robaron, qué sé yo. Sí, pero te están sacando a que robó. Ujú. Y que lo dijo, o sea, que admitió públicamente Claro, exacto. Que El mintió, error. Claro, el mintió, error, el error. mintió arteramente. También al Sí. principio, pero mintió arteramente. Y de eso ya no puede volver. No. Bueno, el recurso y la creación de la figura del jefe de gabinete y la posibilidad de una remoción es específico donde se pensaba en su momento con la nueva constitución que fuese una especie de primer ministro al europeo. Por eso justamente Claro. esta posibilidad de que el jefe de gabinete sea un fusible para evitar una probable remoción del presidente. Está muy bien. Bueno, chicos, tienen un viernes lindo por delante, qué sé yo. Nos Hermoso. interrumpimos un rato Y largo, sí, perdón. le comiste un No, un cuarto de desastre, programa. un papelón, perdón. Está la renuncia No, a y disposición. empezó el sí. mundial. Ah, y, ¿estás y como que contenta? nadie. No siento clima mundialista, Yo tampoco. pero en ningún aspecto y en ningún lado. Coincido. Siento Ayer como que es un Agustina mundial- Agustina Casanova me preguntó y yo le dije, no, me dice, vos estás muy en los números. Yo dije, yo creo que la gente no está hablando de esto. No. Yo Porque vi ayer siento algunas eso que- remeras de Argentina, ¿Viste? vi algunos ¿Banderas? vi algunos locales ya acondicionados Ah, con eso clima sí. mundialista. Sí, eso sí. Eso lo o los empecé a ver. mozos de algunos bares Los también tienen la mozos, algunos camiseta, bares. sí. Ya mi hija empieza a decir, ¿dónde vemos el partido? Qué sé yo, el mar. Empezó a entrar en clima más allá de la figurita. De todo, Pero todo no lo es que- conversación, ¿o sí? no- ¿O lo No, notas? está bien. Y todavía no, porque Argentina no debutó el martes. bueno, Yo creo que a partir del A martes partir va a del ser un martes. clima. Creo que no es la Puede misma ser. ansiedad, ¿no?, que los años anteriores. Ya haber ganado la anterior, uno Es dice, eso, ¿no? bueno, no, Y- tranquilo. Sí, y además va a ser un mundial de TikTok, va a ser un mundial de síntesis. Va a ser un mundial donde, mirá lo que te voy a decir, que me lo dijo, ¿puedo tomarte un minuto? Sí, obvio. O solo un Sí, ya, minuto. ¿Te robamos hasta las 11? ¿Estás bien? No, Ahora ya que me voy a no. pagar un café. Tipo estuvo ya. 30, Si son $500.000 nada más, no pasa nada. 37 minutos hablando y dice, un minuto, L. ¿Y qué te va a decir? Si es más buena, te va a decir que sí. Es tremendo lo que haces. Gracias Perdona que por te la ayuda, exponga, ¿eh? ¿eh? Yo te Pero te traigo, expongo me condenás. que la Una gente cosa se da de loco. cuenta. O sea, yo sería Diego me Milei dijo y vos hoy- serías Adorni. Yo te traigo, vos me arrastrás. Sí, pero Diego, bueno. el productor, me dijo que hoy el pase iba hasta las 11, así que tranquilo. No. pará. No, Ya tengo nos cosas que vamos, hacer, pará. Y ustedes tienen un gran programa por delante, además lo hacen súper bien. No sabemos porque no pudieron empezarlo. Tenés razón, ya me voy. Pero pará, escuchá esto que es importante. A ver. Me dijo alguien, va a pasar que haya personas que se sienten a mirar un partido y se paren, vayan, no puedan tener la concentración de mirar 45 minutos de corrido un tiempo, que ni siquiera van a ser 45, porque está efectivamente el minuto El de la tiempo de hidratación. hidratación. El minuto Sí. de básquet en el minuto, fútbol. exacto, Sí. que El decía minuto Juan de Pablo ¿Cómo muy se bien llama? ayer. Cooler no sé cuánto. La boca. refresco. La boca. Bueno, y vos sabés que tiendo a coincidir que hay mucha gente que no va a poder mirar todo el partido, solo Argentina. No me voy a qué sé sentir yo. tan sola entonces. Yo soy así en todo. Digo, Entonces una va a ser película la paro Un 120. mundial de recortes, TikTok, esto, Sí. cosas rápidas, lo miro por distintas plataformas. Yo tengo multiplataformas. TDA, yo no lo puedo mirar. Claro, ahí somos muchos Un en la momento mesa con que- problemas. Eras Empiezo a la mirar. única persona en esta mesa que miraba todo el partido completo. Sos vos. Ok, muy bien. Claro. Hasta acá llegué, punto. Listo. ¿Está bien? Ya está, fin. Ok. Hasta el lunes, buen fin de semana. Disfruten, Hasta el lunes. gran Sí. programa. qué sé Bueno, yo. Gracias. estos 3 minutos que te quedan, haz lo que puedas. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi inician el juego para entenderla mejor. No somos nadie.
hasta las 14. Un nuevo punto de vista. En Now 97.9, tu nueva radio.